Buen día. Vamos a continuar con nuestras catequesis mistagógicas. Es una buena oportunidad para agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo, que se anclan a este canal y entonces logramos compartir estos elementos ya anunciados. Vamos a retomar el aspecto que hemos ya abordado el día de ayer. Recordarán que iniciamos con una lectura semicontinua de la catequesis, sobre todo de las catequesis de San Cirilo de Jerusalén. Y les digo que es una lectura semicontinua porque vamos a seguir el texto como se nos ha traducido a nuestra lengua para poder ir nuevamente rastreando los elementos propios de una mistagogía. San Cirilo de Jerusalén es uno de los más importantes padres así calificados como mistagogos. Recordemos que también vamos a ver si nos da el tiempo para poder abordar algunas catequesis de San Juan Crisóstomo, que son excelentes, no solamente en el contenido, sino incluso en el estilo en que San Juan Crisóstomo, por algo apodado así, Crisóstomo, pico de oro, en transmitir estas enseñanzas mistagógicas. También tendré, si es posible, veremos algunas de San Ambrosio de Milán, este santo que no solamente fue muy docto en las cuestiones de la mistagogía, sino inclusive obispo de Milán, tiene toda una gran obra sobre otros textos teológicos. Pero vamos a seguir entonces el día de hoy con la catequesis de San Cirilo de Jerusalén. Ya habíamos visto lo que hemos visto de San Cirilo el día de ayer, la primera parte de la iniciación cristiana para los catecúmenos que ya habían concluido este periodo. Recordarán que era de 1 a 3 años el catecumenado, dependiendo la madurez del cristiano que estaba aspirando a recibir los sacramentos. Entonces era un tiempo variable, pero sí, de ordinario eran 3 años de formación. Y ya llegada la vigilia pascual, se realizaban los ritos de la iniciación cristiana. Y acto seguido, después de la vigilia pascual, todo el periodo de la Pascua, sabemos, lo hemos ya comentado, todo el periodo de la Pascua, o sea, la cincuentena pascual hasta Pentecostés, era un tiempo dedicado especial para estos hermanos neófitos recién iniciados en la explicación de los misterios en orden a los 3 sacramentos recibidos: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y apenas el día de ayer logramos orientarnos en la primera etapa de la vigilia pascual, que en nuestro rito actual se le llama la vigilia el lucernario, o sea, el momento de la luz, en donde Jesucristo, junto con las lecturas que se han proclamado, se nos presenta como la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Y esta tipología cristológica, donde Jesucristo es la luz del mundo, tiene, claro, también otras repercusiones. Ya habíamos dicho cómo la iluminación es un poquito, en cuanto que en su forma primera, que es la luz que disipa las tinieblas, Cristo resucitado disipa las tinieblas del pecado, de la muerte, y entonces nos libera a la vida eterna por su Pascua. Hace también el paso de las tinieblas a la luz,
Bueno, que en realidad nuestro Señor Jesucristo no fue por luz, Él es la luz. No es que el Señor tenga la luz de su vida divina como una especie de un añadido o un agregado, sino que es propio de su naturaleza. De ahí que Él sea la luz misma. Nosotros nos acercamos entonces a Él. En el rito de la iniciación cristiana, esa luz se reparte, ¿verdad?, a los neófitos. Los cristianos que acompañaban esta celebración, donde son iniciados, ellos ya no portan la luz, o sea, ellos ya no llevan algún cirio, sino que ellos ya son iniciados, ya tienen la luz de Cristo en ellos. En cambio, los recién, cuando se hace la vigilia, los neófitos, los que van a ser iniciados, sí reciben la luz, de tal manera que se significa que por el bautismo ya quedan iluminados por la gracia del Espíritu del Señor resucitado. Entonces, habíamos concluido la etapa de la iluminación. Y esta iluminación, en donde se presenta a Cristo como la luz del mundo, conlleva dos elementos que es bueno que recordemos. Por un lado, la renuncia a Satanás. Recordábamos cómo incluso plásticamente se decía que esta renuncia a Satanás, los neófitos lo hacen, los que van a ser iniciados lo hacen, vueltos hacia el occidente, considerado en ese tiempo y en el ambiente bíblico el occidente como el lugar de las tinieblas. Si me apresuran para decirlo y que nos quede más claro, como el lugar donde habita el diablo, ¿no? Viven los diablos, entonces el lugar de la oscuridad. Entonces, dirigidos al lugar de la oscuridad, negamos todo vínculo con Satanás. Renunciamos a sus seducciones, renunciamos a sus acechanzas, porque nosotros lo que queremos abrazar es a la luz de Cristo. Dicho esto, en la renuncia a Satanás, ahora los que van a ser iniciados se vuelven hacia el oriente, porque el oriente es el lugar de la luz, de donde nace el sol. Entonces es un signo para decir que renuncio a Satanás y me vuelvo hacia Jesús, que es la luz del mundo. Y como gesto de aceptación de esa luz de Cristo, se hace la profesión de fe, en lo que creemos, la fe que vamos a asumir, que nos va a iluminar en este caminar. Entonces, estos tres elementos, la renuncia a Satanás, la profesión de fe, que se contrapone a todo lo anterior, que es una especie de manifestar esa conversión de la luz a las tinieblas, de las tinieblas a la luz, del pecado a la vida o a la gracia. Finalmente, pues ya esa luz en las manos de los que van a ser iniciados tiene ya en sí su significado. Siguiendo con las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, ahora pasamos a la segunda catequesis. La primera catequesis fue toda sobre la luz y concluye con el rito de la renuncia a Satanás y la profesión de fe. Ahora, la segunda catequesis versa sobre el bautismo. Se nos dice en el texto que estamos siguiendo, que como les había dicho, es un texto muy fiel
al griego en el que están escritas estas catequesis, son muy fieles, y entonces podemos seguirlas. Esta segunda catequesis viene acompañada de la lectura de la carta a los romanos. Que vean, esta catequesis se va a respaldar en todo esto que ya nos reporta la carta del apóstol San Pablo a los romanos, que nos habla de la esencia del bautismo. Hago lectura continua. Dice, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él. Hasta las referencias al bautismo están respaldadas en el gesto litúrgico de la inmersión en el agua. Cuando el bautismo se llevaba a cabo más comúnmente por medio de este gesto de sumergir al sujeto en la pila bautismal o en el río, como era también costumbre, en un río, el agua corriente, y ya después del siglo VI estaremos viendo cómo se va prefiriendo la forma de la aspersión o de la ablución de bautismal. Aquí lo que interesa rescatar es precisamente cómo con ese gesto del agua estamos hablando de cómo se muere, hay un momento de muerte, por así decirlo, donde el hombre que ha vivido su vida lejos de la gracia de Dios, muere a esa vida, sobre todo ya después con la disciplina de principios morales o de principios cristianos que se ha de vivir. Entonces es una figura, decir que hay una muerte para poder entonces empezar a vivir la vida ya ungidos con el Espíritu Santo. Hasta este momento efectivamente se está haciendo referencia a esa muerte, pero inmediatamente después, ya hablando de que en Cristo hemos sido también sepultados para morir, es para decir cómo inmediatamente, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podamos abrirnos a una nueva vida. Dice, porque si nuestra existencia está estrechamente unida a Él, en la semejanza de su muerte, lo estará también en la resurrección. Me detengo aquí para señalar esto. Vean cómo San Cirilo utiliza, en lugar de esgrimir argumentos morales, de decir, bueno, si eres creyente, pórtate bien. Bueno, si eres buen cristiano, no hagas lo malo. En lugar de decir eso, lo cual también sería válido, vean las palabras que utiliza. Dice, retomando al apóstol San Pablo, dice, de manera semejante nuestra vida a la de Cristo. Entonces vean cómo el ideal que propone San Pablo, que recoge San Cirilo para decirlo a los neófitos, es decirles, el ideal del cristiano no se va a guiar o no se reduce a principios morales, sino a la semejanza con Cristo, a la imitación de la vida de Cristo. Así cuando alguien pregunta, ¿y qué debo hacer? ¿Se recuerdan ustedes? Vamos a retomar aquella pregunta que le hace el joven en el Evangelio. Le pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? En ese momento el Señor pues le esgrime
los mandamientos, ¿no? Ahí tienen la ley de Moisés, ¿no? Ahí están los 10 mandamientos, practícalos. Esa respuesta le da el Señor a aquel joven que le pregunta qué debe de hacer para alcanzar la vida eterna. Pero ahora, una vez Cristo resucitado, si ese mismo joven hiciera esa pregunta, ¿qué respuesta sería? La respuesta sería otra vez, ¿los 10 mandamientos? No. Sería que tu vida sea semejante a la de Cristo. Punto. Se acabó el discurso. Ahora, si alguien sale con la pregunta consecuente, ¿y cómo fue eso? ¿Y cómo es la vida de Cristo? Bueno, está el Evangelio. Porque es muy fácil entonces decir, bueno, es muy sencillo. Reducimos todo esta diversidad de acciones buenas en favor del prójimo, lo reducimos efectivamente a como el Señor nos lo dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo. A eso se reduce todo. Entonces, ¿qué mejor manera? Vean, San Pablo, en lugar de decir, vamos a reducirlo todo a estos 2 mandamientos, simplemente dice que tu vida sea semejante a la de Cristo. Porque si nos hemos asemejado en la muerte, con mayor razón en la vida. Entonces vean cómo está prácticamente velado la cuestión moral, la cuestión sí de principios y de mandamientos de la vida en Cristo. Porque el que ama a Dios y el que ama a su prójimo, evidentemente no se está haciendo la pregunta, ¿esto que hago está bien o está mal? ¿Por qué? Porque sabe que ha actuado en su fuero interno, ha actuado como Cristo actúa, o sea, buscando el mayor bien de a todos, al prójimo básicamente, y a sí mismo. Entonces, no entra en una casuística para saber si lo que hace está bien o lo que hace está mal. Actúa buscando el bien. Si esa es tu disposición, siempre constante, pues de ordinario haremos el bien. Ya, si hay alguno, si hubiese quien duda de si lo que haces correcto o no es correcto, bueno, si hay duda alguna, pues qué mejor que hacer un buen examen de conciencia. Ver desde sus motivaciones, ver después sus acciones y ver sus resultados. Corregir donde tenga que corregir y seguir adelante en la búsqueda del bien del prójimo y de los demás. Entonces, cierro este paréntesis. Para mí es fundamental ver cómo ya desde la doctrina de San Pablo, la vida en Cristo no se reduce a un código moral, sino que es una actitud de vida en todo momento, no en situaciones concretas en donde estamos esperando que a cada acción mala inmediatamente se venga un castigo, o que a cada acción buena inmediatamente se venga un premio. Esa manera de pensar tampoco ayuda mucho porque no empata con la intención de la enseñanza de nuestro Señor finalmente. Siguiendo con la lectura de la carta a los Romanos, es el capítulo 6, versículo del 13 y 14, 2 versículos, es esto que estoy leyendo. Dice San Pablo, comprendamos que nuestra vieja condición, sigue hablando de cómo debemos de olvidarnos de esta situación, vamos a entender que nuestra vieja condición ya fue crucificada, anulada en la cruz de Cristo. Por tanto,
nosotros ya estamos, una vez resucitado Cristo, vamos siendo unidos a su resurrección por la gracia del bautismo. Y así como si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. O sea, la suerte del creyente por el bautismo ya queda unido a la suerte de Jesucristo, que es la de estar en el reino de los cielos. Cristo ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes o nosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Qué importante esta frase de San Pablo. Consideraos muertos al pecado. Si hemos ya sido regenerados en Cristo por el Espíritu Santo, el pecado ya no manda en ustedes. Ya olvídense del pecado. De tal manera que empecemos a vivir la vida de Cristo. Estamos vivos para Cristo y estamos vivos en Cristo. Digo que me parece muy importante porque, sin lugar a dudas, nos hacemos la pregunta: ¿y cuando pecamos? Ok, ya estoy bautizado, pero después resulta que me vuelve a aflorar la debilidad humana, me vuelve a atacar la tentación, no la logro resistir, caigo en el pecado. ¿Qué pasa ahí? Entonces me vuelvo otra vez al mismo estado anterior, me vuelvo al estado de pecado. Vuelves al estado de pecado, pero no como estaba anteriormente, porque entonces tendríamos que afirmar que una persona que recibe el sacramento, una vez que comete, por desgracia, lamentablemente, recae en el pecado, tendríamos que afirmar que la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue totalmente anulada. Y no es así. Sin lugar a dudas, volvemos a un cierto estado de pecado, pero no como cuando estábamos sin la gracia de Cristo. Porque ahora, aunque en pecado, la gracia y el Espíritu de Cristo nos va a ayudar a volvernos a levantar, nos va a volver a integrar, siempre y cuando tengamos el debido proceso de conversión. Entonces, por eso es importante esta carta del apóstol San Pablo a los romanos, para que recordemos cómo ya una vez bautizado el individuo, el sujeto, la persona ya bautizada, inserta en la dinámica del Espíritu, está unido a Cristo de una manera esencial, de una manera profunda, mejor dicho, de una manera muy, muy, muy cercana. Entonces, de verdad, mientras no seamos personas verdaderamente malvadas, que reneguemos del bautismo y que nos dediquemos a obrar siempre el mal, pues difícilmente quedamos separados de Cristo. Es a veces más bien nuestra apreciación, que decimos que yo soy muy malo, no tengo perdón de Dios. ¿Y qué es lo que genera eso? Dos cosas básicamente. La primera, que si uno piensa así, que ya después del bautismo yo ya he vuelto a pecar por desgracia, entonces decir que se anula en mi persona toda la gracia de Dios, estoy diciendo que mi pecado es tan grande, tan mayor, tan eficiente, que es capaz de anular la gracia de Cristo que hay en mí.
Entonces mi pecado sería más grande que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo cual ya sabemos que no es así. San Pablo mismo nos lo dirá. Digo esto para que también nosotros nos alentemos, ¿no? Porque efectivamente a veces se nos da más fácil recriminarnos el pecado, el mal, el error, generalmente error o equivocación en nuestra manera de proceder, y creemos que entonces somos pues la quinta esencia del mal, ¿no? O sea, pecadores aceptemos, ¿no? Es bueno que veamos cómo, aunque aún nos falta mucha perfección cristiana, y vamos cometiendo muchos errores, muchas equivocaciones, pecados incluso, pero la gracia de Dios no nos es retirada completamente. Mientras descubramos en nosotros precisamente ese dolor de que he pecado, mientras descubramos aún en nosotros que necesitamos de Dios, que queremos su perdón, que queremos recuperar su gracia, quiere decir que efectivamente la gracia de Dios no nos ha abandonado, porque desde el interior el Espíritu Santo nos sigue motivando para la búsqueda de ese bien que es la gracia de Dios que Dios nos ha dado. Al contrario, vean cómo San Pablo se advoca a hacer una exhortación a los cristianos diciendo: no pongáis vuestros miembros, o sea, nuestro cuerpo, nuestra humanidad, nuestra manera de actuar, de vivir, no pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos para la injusticia. Al contrario, tú, cristiano, ofrécete a Dios como hombres y mujeres, miembros, instrumentos para la justicia, porque el pecado no os dominará si no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Entonces, ya con esto, rescatemos lo que en la catequesis, este es el texto de la carta a los romanos. Ahora vamos a ver lo que San Cirilo dice en la catequesis, y vamos a ver que va a estarse reorientando constantemente, tiene que regresar al texto sagrado, al texto de San Pablo, rescatando dos cosas. La primera, el grado de unión con Cristo en el bautismo, que es el grado sacramental, estamos unidos a Cristo, y cómo de ahí emana el que, viviendo la vida semejante a Cristo, nosotros vamos por encima meramente de la moralidad. No estoy diciendo que se anula los buenos principios morales. No estoy diciendo que entonces no hay que tenerlos en cuenta. Claro que sí. Son unas directrices muy específicas que queda claro que tenemos que vivir. Sin embargo, lo que estamos resaltando es que el punto máximo de esto es estar unido a Cristo. Vamos a concluirlo así. No se trata simplemente de portarnos bien, lo cual ya sería pues loable. No se trata solo de portarnos bien, se trata de entender que por el bautismo estamos unidos a Cristo. Entonces ya no nada más es una réplica de mandamientos, sino que es un estado de vida y un estilo de vida semejante al de Cristo. ¿De acuerdo? Eso que nos quede muy claro para que podamos seguir introduciéndonos a este misterio. Ahora sí, vamos a pasar a este segundo elemento del bautismo, de la catequesis de San Cirilo. Dice San Cirilo, estas ya son las palabras de San Cirilo, dirigido, que se está dirigiendo precisamente a los neófitos, a los recién iniciados. Dice: útiles son para ustedes las catequesis diarias acerca de los misterios. O sea, está diciendo que bueno es para ustedes, aprovechen las catequesis mistagógicas.
así como las nuevas enseñanzas que os hablan de las nuevas realidades. Quiere decir que ya a lo largo de estos días, los neófitos ya están asistiendo a la Eucaristía. Recuerden, antes de ser iniciados, cuando son catecúmenos, no entraban a la Eucaristía. De suyo terminaba, déjenme decirlo de esta manera, el equivalente a nuestra ahora oración universal, oración por los necesitados, los enfermos, los difuntos, etc. Este equivalente, hasta ese momento, estaban los catecúmenos. Terminando este momento, van para afuera. Se les pedía que salieran. Y de esa manera ya entrábamos a la liturgia eucarística, o sea, la del misterio eucarístico, que ellos todavía no estaban listos para, ¿cómo se llama? No estaban listos para poder participar. Entonces ya son neófitos, ya son iniciados, ahora ya participan, van a participar de la Eucaristía. Pero efectivamente ya presentes en la celebración litúrgica, ya eran partícipes de las enseñanzas, ya no solamente en orden a las catequesis mistagógicas, sino inclusive a todo el misterio eucarístico, junto con todos los elementos que los cristianos ya compartían. En este caso, la caridad, también la enseñanza de las cartas, de las epístolas de los apóstoles, o sea, ya su ir viviendo y conociendo a profundidad la enseñanza se va ampliando de una manera progresiva. O sea, no era de tajo que se atiborraba de doctrina, sino cuidar a esa persona recién iniciada que vaya creciendo en el entendimiento de nuestra fe. Dice, son útiles, Cirilo les dice, son útiles especialmente a ustedes que habéis sido renovados pasando de la vieja condición, el hombre viejo, la vida vieja, a la nueva vida, la vida en Cristo. Por eso es preciso que hoy les exponga la continuación de la catequesis de ayer, casi hasta estoy parafraseando como yo lo estoy haciendo, para que comprendáis de qué misterios eran símbolos los ritos practicados. Apenas nos han explicado el rito de la inmersión, de la crismación. Vamos a seguir adelante. Ahorita vamos al misterio de la inmersión, o sea, del bautismo. Del bautismo. Recordarán ustedes, vamos a ponerlo en estos términos, inmediatamente después de haber entrado, o sea, cuando se hizo la profesión de la renuncia a Satanás, y luego, visto hacia el occidente, y luego, vistos hacia el oriente, la profesión de fe. Este gesto se hizo, no se explica aquí, pero era costumbre que se hiciera con los pies dentro de la pila bautismal. Entonces, ya una vez aquí, que se van a ser inmersos en el agua, ya caminaban a la pila bautismal y eran inmersos, o sea, para el bautismo. Bajaban a la pila bautismal, es una manera de direccionar. Estás en el plano del templo, entras a la pila bautismal, es bajar a la pila bautismal y posteriormente emerger. Ya que estamos hablando aquí para todos nuestros hermanos, sobre todo entiendo que todos los que nos están acompañando a estas catequesis, permítanme hacerles referencia a dos templos
que a mi gusto son muy significativos, que, en donde podemos apreciar este elemento que hay. Uno es la Catedral de Cuernavaca. Muy importante es esta iglesia, permítanme hacer este paréntesis, nada más como breviario cultural. Es muy importante este templo de la Catedral de Cuernavaca, porque fue de los primeros templos remodelados después del Concilio Vaticano II. Recuerden que en el Concilio Vaticano II viene toda una renovación litúrgica. Y entonces ese templo, muy antiguo, que era un templo muy tradicional de como en los siglos pasados, con de 3 naves tipo romano, bueno, pero ahí tenemos un signo que se modificó, que se adecuó ahora para ese cambio en la liturgia, pero más que cambio fue un rescate, porque ahora si ustedes entran a la Catedral de Cuernavaca van a encontrar ahí la pila bautismal con una estatua ahí de San Juan Bautista, para significar el momento en que San Juan Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Y tiene precisamente la característica, bajar 3 gradas, que es el nivel de la planta del templo, 3 gradas, para sumergirse y entonces levantarse y ya entrar a la comunidad de bautizados. Es un signo muy importante. Entonces, no estoy diciendo todos vamos a hacerlo así, todos vamos a modificarlo, no, nada más que tengamos ese conocimiento. Y el otro ejemplo, apenas hace poco a mí me sorprendió mucho que hay algunos hermanos nuestros no conocen el bautisterio de la Basílica de Guadalupe. O sea, año con año, si es que a alguno se le dificulta, año con año que hacemos la peregrinación de nuestra diócesis a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, bueno, pues de ahí es donde está la entrada a la Basílica de Guadalupe. De mano derecha vamos a ver otro edificio, que ese es el bautisterio, con todos los signos propios para la mistagogía bautismal. Y evidentemente con un estilo muy propio, un estilo propio con signos inclusive mexicas, ¿no? De tal manera que vemos ahí cómo se fundió así, como siempre se dice, la fe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice Cirilo de Jerusalén? Nos está diciendo el momento de la inmersión en el agua, que es la muerte en el agua para emerger en la vida de Cristo. Incluso también retoma el despojamiento del vestido. Dice, inmediatamente después de haber entrado, se despojaron de su túnica. Esto era la imagen del despojamiento del viejo hombre con todos sus actos, despojados, y permanecéis desnudos, imitando también así a aquel que permaneció desnudo en la cruz, aquel que con su desnudez despojó de sus derechos a los principados y potestades malvadas y los venció claramente en la cruz. Lo cierto es que, puesto que vuestros miembros abrigan poderes adversos, ya no os es posible llevar más viejas túnicas. Esto es algo muy importante, viene directamente del Evangelio de San Juan, de las cartas de San Juan, cuando nos dice que nosotros ya somos criaturas nuevas.
Y como San Juan nos dice que efectivamente, ya como criaturas nuevas, nosotros no deberíamos de pecar. No deberíamos, o sea, ya como criatura de Dios renacida en el bautismo, ya no deberías de pecar, porque ya eres otro tipo de criatura. Entonces no deberíamos de regresar precisamente a esos despojos, en este caso, las obras malas o las obras de pecado, si es que ya estamos en la vida de Cristo. Ya no deberías de volver a vestirte con esa vestimenta del pecado. Y hace una referencia muy bella al Cantar de los Cantares. Pues dice, me he quitado la túnica, ¿cómo vestirme otra vez? O sea, ¿cómo regresar a lo mismo? Oh maravilla, os encontráis desnudos delante de todos y no os avergonzáis. Hecho, eras imagen de Adán, el primer padre, que estando desnudo en el paraíso, no se avergonzaba. Qué interesante. Cómo hace referencia al estado inicial, del cristiano. Fíjense que es interesante. ¿Por qué razón? Porque cuando se nos hace la referencia del Génesis, cuando se hace esta narración de cómo el hombre comete el pecado original y cómo se mira a sí mismo desnudo. Antes estaba desnudo y ni cuenta se había dado. ¿Por qué no se había dado cuenta? Simple y llanamente porque no había maldad en él. Entonces quiere decir que con el bautismo el ser humano vuelve a ser regenerado al estado primigenio. De esta manera ya nosotros vemos que el bautismo nos restaura en la criatura. No solo, y con esto vamos a concluir el día de hoy, vamos a reflexionar esta cuestión, ya que se habla de cómo se despoja de la humanidad vieja y cómo nos revestimos de la humanidad nueva, que es la de Cristo. Fíjense, vamos a ponerlo, déjenme tratar de ponerlo de una manera sencilla. Cuando hablamos con el bautismo, somos constituidos hijos de Dios. Aquí lo que tenemos que pensar es esto: o somos regenerados por el bautismo y el Espíritu de Dios. No es que Dios nos constituya en el estado de gracia que teníamos o que se tenía en la humanidad de Adán y de Eva antes del pecado original. O sea, no es un emparejar el terreno. Adán y Eva fueron constituidos en estado de gracia propia de la criatura, pero el pecado original los lleva a desbarrancarse, a alejarse del Señor. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, por el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, no es que entonces se venga simplemente, lo hace, a renivelar, a volver a restaurar la gracia de esta criatura, sino que al contrario, o más aún, más que al contrario, más aún, la gracia que recibimos por el bautismo es una elevación. O sea, la criatura por el bautismo no queda en el mismo estado de gracia de Adán y Eva antes del pecado, sino que somos elevados porque nosotros ya somos unidos íntimamente a la vida de Cristo. Estamos unidos a Cristo. No solamente somos una muy buena criatura, somos una criatura que Dios pudo haber dicho, qué bien me salió, como con el Génesis, sino que
somos una nueva criatura y una criatura más elevada porque ya tenemos la capacidad de tener esta íntima relación con Dios. Una relación santificante que solamente antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era aspiracional. Pero ya con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por el bautismo, ya es un hecho. Por eso el sacramento. Por eso la categoría del sacramento. Con el sacramento, nosotros somos constituidos una criatura más perfecta que aquella. Es el gran valor que tenemos en esta, ¿cómo se llama? En esta nueva manera de acercarnos con el Señor. Entonces vean cómo aquí sigamos el proceso, como el neófito, el que iba a ser iniciado, neófito, recuerden, se lo damos el título al neófito, ya que recibió los sacramentos. Pero mientras, veamos el proceso. Primero fue la formación, el deseo de formar parte de esta iglesia, o sea, el deseo de recibir los sacramentos, y en la vigilia son aceptados, son presentados, son llevados a la pila bautismal y previo a ello se les pide tanto la renuncia a Satanás y demás, como también la profesión de fe, o sea, va a estar dispuesto a vivir esta fe nueva en nuestro Señor Jesucristo. Y después inmersos en el agua, en el agua del bautismo, con toda la tipología propia. No olvidemos, con toda la tipología propia, que no es otra cosa que recordar cómo el bautismo es un baño bautismal. Nos lava de la mancha, del pecado original. También se nos da una unción. Ya técnicamente nosotros le llamamos la unción prebautismal o la unción de los santos óleos, la unción de los catecúmenos. Un óleo, bien, voy a meterme en esta, ¿cómo se llama? En esta expresión, la considero propicia para que entendamos de dónde vienen a veces una serie de referencias que deberíamos de depurar y no simplemente irnos con la primera expresión, sino ir a fondo. Y quisiera trataré de ser muy claro. Miren, este texto que ya sabemos que viene desde el siglo V, más o menos, vea cómo nos habla de esta primera unción que nosotros llamamos unción con el óleo de los catecúmenos. Es una primera unción. Sabemos la simbología del aceite, de la unción con aceite, vigorizar el cuerpo, de manera que como vamos a hacer, vamos a entrar en una lucha contra el pecado. Recordaremos que esta unción nos recuerda, por eso se hace en el pecho de los niños o en el pecho de los que van a ser bautizados, para recordarles que van a entrar en una lucha, como se hacían los luchadores en los Juegos Olímpicos o en los Juegos o en las competencias de luchadores o de gladiadores, etc., ungidos con aceite para vigorizar el cuerpo, o sea, para darte fuerza. Y entonces acometer a la tarea, la lucha, la competencia. Aquí en este caso esta unción es precisamente eso, vigorizar el espíritu para la lucha que vamos a dar como regenerados en Cristo contra el pecado. Vamos a luchar contra el pecado y las acechanzas del maligno. Pero dicho esto, que ya lo conocemos, es propio incluso de nuestra cultura, quiero resaltar cómo dice aquí el texto de San Cirilo. Y nos dice que una vez que ya han sido desnudados,
se le ungen con aceite, dice. Son ungidos, fueron ungidos con el óleo exorcizado. Fueron ungidos con el óleo exorcizado, según la costumbre. En algunas veces era todo el cuerpo ungido con aceite, en otros solamente el signo. Actualmente, nada más el signo de la cruz en el pecho y demás. Pero esa expresión es la que quiero que clarifiquemos. Cuando se dice aquí que es el óleo exorcizado, es una cuestión que, como lo tenemos en la mayoría de los sacramentarios antiguos del siglo VI, esta fórmula de exorcizar, que se puede exorcizar todo, ¿no? En esos compendios, sobre todo en un sacramentario antiguo, el sacramentario gregoriano, viene un suplemento donde vienen distintas bendiciones. Y curiosamente la mayoría de estas bendiciones empezaban con esta fórmula exorcizo-te, que quiere decir yo te exorcizo, voy a exorcizar la sal, voy a exorcizar el aceite, voy a exorcizar mi carro. Hoy bendigo mi. Esta fórmula exorcizar, voy a exorcizar la tormenta, voy a exorcizar. Exorcizar significa bendecir. No es que se haga un exorcismo. Lo que sucede es que esta visión lo único que nos refleja es que dividimos la realidad. Dividimos la realidad entre lo que es sagrado y lo que no es sagrado. De tal manera que pasar del ámbito pagano, de la cuestión normal de la vida, pasar a un ámbito sacro. ¿Cómo le hago yo para que esta realidad natural, déjenme poner un ejemplo simplón, ¿no? ¿Cómo le hago yo para que esta realidad de este kilo de mangos que tengo aquí en mi casa, ¿cómo le hago que viene del mundo normal, del mundo profano? ¿Cómo lo hago para pasarlo al ámbito sacro? Lo bendigo. Gracias, Señor, por este kilo de mangos que por tu gracia recibimos, etcétera, etcétera. Como cuando bendecimos los alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, estoy pasando del ámbito profano, mundano, al ámbito sacro. Bendecido. Es una bendición. Lo que pasa es que en latín la bendición viene con exorcizo-te. Entonces, quienes son un poco más legos, creen que en un texto donde se inicia con esta fórmula exorcizo-te, lo que estamos haciendo es un exorcismo, sacando al diablo, ¿no? Pues obviamente que no. Actualmente, nuestra iglesia, esta fórmula y esta expresión de exorcismo, el exorcismo viene orientado básicamente al exorcismo mayor, que es efectivamente cuando se busca sobre todo exorcizar la acción del demonio, la presencia del demonio en una persona, en unos animales, en unos objetos, no lo sé. Sin embargo, vamos a ver también más adelante cómo esta misma fórmula de exorcismos van a pervivir y van a seguir a lo largo de la historia. Pero ya ahora con una gran distinción. A esto se le llamarán exorcismos menores, que no tienen nada que ver con la actividad de Satanás. No es así. Porque encontramos tristemente que ante esta desorientación, encontramos personas, inclusive algunos ministros, haciendo exorcismos, cuando actualmente la iglesia orienta esta acción
la exorcización, en orden a los exorcismos mayores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos actualmente? No hay necesidad de estar exorcizando todo. Al contrario, lo que tenemos que hacer es bendecir las cosas. Y bendecir las cosas, digámoslo de esta manera, implícitamente, pues hace el exorcismo. ¿Por qué razón? Porque la bendición de Dios sobre las cosas se asienta, se hace presente y listo. Eso es muy delicado, sobre todo porque, en primera instancia, decir, voy a hacerle un exorcismo para que usted se sienta bien, para que usted ya no le duele la cabeza, pues parece muy, muy simpático, ¿no? Me parece muy atractivo, ¿no? Ya no solamente me van a dar una bendición, sino hasta me van a hacer un exorcismo. Y creemos que eso va a ser así más eficaz. No. La eficacia de la acción de nuestro Señor Jesucristo nos viene en los sacramentos. Y de los sacramentos, los 7 que tenemos en nuestra iglesia latina, la iglesia católica, son los que nos constituyen en la gracia de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con esta expresión. Realizar un exorcismo, hay que entender que esencialmente es, en primera instancia, una bendición. Y por ello tenemos, a ver si se alcanza a ver en la, ¿cómo se llama? Si se alcanza a ver en la cámara. Sí. Nuestra iglesia tiene este ritual. Lo pueden comprar en la Buena Prensa y en cualquier otra librería, en la librería de textos religiosos. Tenemos un bendicional. Es todo un libro repleto de bendiciones, y no así de exorcismos, sino todo un compendio de bendiciones, porque hay que recordar que nuestra fe está fundamentada más en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de estar pensando meramente en una cuestión de exorcismos. No es así. Perdonen que me haya entretenido mucho en esto, porque efectivamente encontramos personas que vienen y nos piden que si aquí hacemos exorcismos. No, la Iglesia Católica está en pro de anunciar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, esta fórmula antigua del exorcizote, pues es una bendición, no es un exorcismo. Entonces, vamos a diferenciar ello. Aparte, lo vamos a seguir retomando, porque va a seguir apareciendo esta expresión, el exorcismo, pero que tengamos presente que es esencialmente una bendición. Ténganlo presente. Muy bien, demos por terminado el día de hoy nuestra charla, y también me han preguntado que qué hacen en orden para hacer preguntas y cómo puedo responderlas. Bueno, pues ya veré, vamos a ver con los hermanos que nos están ayudando en este ministerio, con este servicio de la comunicación, y si hay algunas preguntas, se pueden, las pueden escribir, las retomamos y vamos a dar un espacio en la catequesis para responder alguna, que sean las más recurrentes, para que eso no se vuelva una cuestión meramente de una inquietud de una persona, sino que veamos la manera recurrente, que sea recurrente, y entonces si es una gran inquietud, pues poder hablarla con los demás y compartirla con ustedes. Probablemente hasta nos responden alguna pregunta que también teníamos nosotros, ¿no? Y entonces lo hacemos como un poco más ampliado y nos ayuda, ¿de acuerdo? Bueno, pues que el Señor les bendiga, que les conceda un buen día, lo que resta del día, mediodía,
y que a lo largo de la tarde podamos retomar un poco la reflexión sobre esto que estamos viendo. El día de hoy que nos sería muy, muy propicio que reflexionáramos sobre este significado de la inmersión en el agua como signo de muerte para resurgir a la vida. Y como ustedes y yo, por el bautismo que hemos recibido el día de nuestro propio bautismo, pues hemos sido creados como nuevas criaturas superiores a un estado de gracia privilegiado por la gracia que compartimos en el Espíritu Santo. Muchas gracias, buenas tardes.